Ahora sí que sí. Ahora sí, estábamos probando los equipos y me di cuenta que no estaba con volumen. Ahora sí, espero que esté saliendo ya en vivo. Sergito viendo ahí, al pie del cañón, Luis Hernández, bendigo varones de Dios, preparándonos para tener una clase majestuosa en el nombre del Señor. Ahí sí. Ahora sí, estamos. Ya, muy bien. Gracias, Señor, porque estamos en vivo, en directo, para dar comienzo a esta clase majestuosa que el Espíritu Santo nos prepara para este día. Vamos a enviar el link a los que lo solicitan, a los que lo requieren, para que puedan sumarse y así motivar al pueblo del Señor a congregarse de una forma online, pero abierto en el Espíritu, para tener compañerismo con el Señor, con su Espíritu Santo. Maravilloso Rey. Amén. Gloria al Señor. Bien, agradecer al Señor por esta palabra que vamos a compartir, porque sé que Dios tiene todo preparado, preparó nuestras vidas para este día, así que vamos a orar para que Dios nos imparta. Tenemos un tema entre manos muy especial, que es el profeta de la gracia. No se olviden que la palabra rema de este mes de enero, para todos nosotros, el pueblo del Señor, acá en Quinta Región y todo lo que sale al aire, o todo lo que de aquí se manifiesta, pero es para toda la iglesia local, pero también para aquellos que son parte de la iglesia que está en otros lugares, como Visión de Restauración, como BMF, Gómez Carreño, y todos aquellos que están unidos a esta visión que el Señor nos ha dado. Amén. Bendigo, gracias, cariños, a nuestro hermano Sergio, a nuestra hermana Vanessa, que por ahí los veo. Amén. Voy a orar rápidamente para que ya ganemos tiempo. Ya bendigo a los que se están conectando y dando tiempo para los demás, pero aprovechemos el tiempo. Padre, te damos a ti la gloria. Queremos verte a ti, gozar, disfrutar, que tú también te puedas alegrar con nosotros. Espíritu Santo de Dios, sé tú el Señor de todo lo que se imparta. Bendecimos no solamente las redes donde fluye la palabra, por medio de internet, por medio de estos medios que son el Facebook y otros medios que tú usas, que tu palabra corra, sea glorificada. Danos revelación, danos unción, por sobre todo tu gracia, para hablar de esta palabra, de esta enseñanza que tu Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. No queremos ser solamente oidores, no queremos ser solamente repetidores de ideas, sino queremos tener esto como una vida implantada, una vida real, que la disfrutemos. Yo oro para que el espíritu de la profecía, Jesucristo el Señor, se revele, tu gracia, tu buena voluntad sobre nuestras vidas. Santificamos este tiempo, lo apartamos, lo separamos, lo consagramos para Cristo, para el reino. Queremos aquietar la mente, el corazón. Saca todo distractor, todo lo que pueda desenfocarnos, que tu Espíritu Santo nos ministre clara, precisamente. Abre el ser espiritual, abre los ojos del entendimiento espiritual, saca todo aquello natural, la mente racional, que impida el fluir de tu vida, conocerte, experimentarte. Gracias, Padre. Nos ponemos de acuerdo contigo, quitamos todo lo humano para establecer lo divino y decimos sí a la obra tuya. Señor, te queremos a ti, siendo formado, revelado, expresado en nuestras vidas. Señor, te queremos como el todo. Padre, te necesitamos. Que tú puedas ministrar a tu pueblo, a tu iglesia, lo que vamos a hacer, lo que se está realizando durante estos días, lo que se está orando, lo que se está ayunando, creyendo en el Dios de lo imposible, creyendo en el Dios de la respuesta, el Dios de los milagros, el Dios de intervención a favor de una ciudad, de un país, de una nación, de un Chile que clama, de lo que estamos preparando para este pueblo que necesita ser salvado. Bendecimos las naciones a través de este medio también, y todos los que se unen con nosotros. Padre, yo sé que tú vas a ir abriendo esto cada vez más para más personas, para que muchos más te conozcan. Gracias por este día. Honramos tu nombre, te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias al Señor. Amén y amén. Al nombre de Cristo, gloria y honor. Amén. Bendecimos ahí. Qué bueno, me da gusto ver ahí sus cariños. Nuestra hermana Carolina González,
nuestro hermano Luis Hernández, que ya lo estaba saludando, bendecido, a toda la iglesia, nuestra hermana Jacqueline Ramírez, qué bueno verla, aunque sea online. Amén, gloria al Señor. Bien, vamos a compartir esta palabra de profecía. Posible que esta palabra no la termine hoy día, es una palabra que va en avance, va creciendo, va siendo revelada. Cada vez vamos entendiendo un poquito más, porque no podemos decir que ya lo conocemos todo. Yo estoy más ahí abierto a aprender, a recibir la palabra de revelación. Es por eso que les invito a tener un oído receptivo, un corazón abierto, un espíritu sensible, porque vamos a hablar del profeta de la gracia, y es el deseo de Dios que nosotros nos transformemos, todo el pueblo del Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, en este profeta de la gracia, que transmite el mensaje claro, preciso, hoy día, de parte del Señor. Es por eso que vamos a estar hablando, si es posible, este miércoles, el próximo y los miércoles que nos corresponda, estar acá para poder hablar esta palabra. Yo quisiera que usted esté ahí muy abierto, anhelante. Vamos a ver la posibilidad que esto también se transfiera por otros medios para que también quede este mensaje para el pueblo del Señor. Gracias al Señor. Amén. Ya hemos hablado la diferencia grande que existe entre el profeta del antiguo pacto y hoy día en el nuevo pacto. Vamos a seguir hablando, vamos a terminar quizás hablando del profeta y el verbo, la palabra viva, en el último programa que podamos hacer en relación a las clases de entrenamiento del día último de enero, ya el último miércoles de enero. Pero ahora yo quiero partir con esta temática porque es importante entender no solamente la diferencia entre el profeta del antiguo y el de ahora, sino cómo fluir, cuál es el énfasis, cuál es el sentir dentro del diseño eterno, lo que Dios tiene para la iglesia hoy. Amén. ¿Por qué nosotros necesitamos la voz profética? ¿Por qué necesitamos oír a Dios? Porque de alguna forma necesitamos volvernos a Dios. El hombre se separó, se apartó. Vamos a dar ejemplos prácticos de la Escritura. Vamos a ir entendiendo cómo el hombre se alejó de lo que era la comunión, el disfrutar, el permanecer en la presencia y en la obediencia. Porque cuando tú estás escuchando a Dios, le crees al Señor, haces cosas que humanamente no harías, pero también le obedeces, le sirves con amor, con gozo. Entonces, ¿por qué necesitamos la voz profética? Porque necesitamos volver a la obediencia. Es lo primero que quiero establecer hoy día. Necesitamos volver a la comunión. Necesitamos entrar a los tiempos de comunión para escuchar la voz de Dios. Esta cosa se la estoy poniendo como anticipándola a todas las palabras que vamos a ir hablando. La voz profética viene. ¿Por qué viene la voz profética? Porque se perdió la comunión, y al perderse la comunión, Dios tiene que hacernos volver a la obediencia para entrar a esa comunión nuevamente, porque evidentemente, como ya lo vamos a ver en el caso de Adán, la desobediencia trajo esta separación de la comunión, del estar en la presencia del Señor. Antes de la cruz, juicios habían a través de los profetas, habían dichos de todo lo que iba a venir, la destrucción sobre ciudades, naciones completas, todo era para traer una determinación, un decreto, una palabra que iba a traer un romper con todo lo malo, y Dios en su justicia establecía a través de los profetas, establecía un juicio, y eso se cumplía a cabalidad, de tal forma, de tal modo, de que cuando aparecía un profeta del antiguo pacto, nosotros, si hubiéramos estado allí, lo primero que haríamos es arrancarnos, escondernos. Por eso es que todavía había en los tiempos pasados, cuando escuchaban de que iba a venir un profeta, mucha gente no asistía a las congregaciones. ¿Por qué? Porque esperaban lo mismo, que iba a venir juicio, maldición y tantas cosas que aparecen en el antiguo pacto, pero no se entendió claramente lo que es hoy día en el nuevo pacto y el profeta de la gracia. Por eso que algunos también cayeron en este tema hasta el día de hoy. En vez de traer una palabra de gracia, de edificación, están trayendo una palabra de juicio, de maldición, de terror, de destrucción y cosas semejantes. Pero hay que entender lo que sucedió antes de la cruz y lo que sucede hoy, después de la cruz, en el tiempo, en la dispensación que se le llama la dispensación de la salvación, de la dispensación de la gracia, donde Dios trae redención por causa de su gracia. Entonces, hoy día el deseo de Dios
es que lleguemos todos nosotros, el cuerpo de Cristo, la comunidad de Cristo, podamos llegar a ser ese profeta, o que llegáramos a ser, o lleguemos a ser profetas de la gracia. Espero que esté saliendo bien todo esto, pero que usted pueda estar ahí captando. Estoy dando la introducción. Necesitamos reconocer el mover del Espíritu, necesitamos movernos en el mover de la gracia. Si estamos en Cristo, quiero que preste atención. Si empezamos en un ámbito de gracia, aprendemos a movernos en ámbitos de gracia, de la dimensión de la gracia, en las casas de iglesia, en la familia, en la congregación. Aprendemos a discernir la gracia, a ver la gracia donde nos movamos, donde compartamos la palabra. Nosotros vamos a aprender también a conectarnos con esa gracia y a fluir proféticamente en esa gracia, de tal forma que todo lo que hablaremos será en esa dimensión y en esa esfera de la gracia. Tenemos que aprender a reconocer la gracia. Para movernos en los ámbitos de la gracia necesitamos reconocer la gracia del Señor, y hay mucho más que decir. Hemos hablado de la gracia que es Cristo mismo impartido como vida, o Dios mismo impartiéndose a nosotros. La gracia es el poder, el favor de Dios, la fuerza de Dios para favorecernos. Todo lo que podemos decir de la impartición de su gracia, pero esto es una realidad que fluye, que se manifiesta, que usted y yo necesitamos verla, disfrutarla, y otros conocerla, y otros también experimentarla. Pero nosotros somos los que hemos sido llamados para poder ser estos profetas de la gracia. Ahora que estoy mencionando esto, no se trata tan solo de mencionar que yo soy un profeta de la gracia, porque cualquiera puede decir, no se trata solamente de decir yo soy un profeta de la gracia, y podemos estar entregando muchas cosas frente a situaciones. Hablemos cosas puntuales, situaciones que pasan a veces en los grupos pequeños o en las iglesias locales, ¿cierto? En la cual somos parte. Si nosotros somos parte de la gran iglesia de Dios y no estamos dentro de una casa iglesia o dentro de una iglesia local, tenemos que buscar esta fórmula de poder congregarnos, de poder estar unidos, porque la práctica de la iglesia se da en este ámbito, en lo local. Entonces, cuando tú te mueves en este ambiente y tú quieres ser ese profeta del Señor, tú tienes que aprender a solucionar problemas personales. Tienes que aprender a sacar de tu vida el ego, sacar tus rencillas, porque si por ahí hay un problema con alguien, muchas veces ha pasado esto, hablan proféticamente desde la molestia, y hay muchas cosas que podríamos contar. Se habla porque conocemos a la gente, hay situación ahí, y yo, así dice el Señor, yo siento en mi corazón, así. ¿Y por qué? Porque hablamos desde el corazón, porque sabemos y conocemos a la gente. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando nosotros profetizamos, que no sea algo porque yo tengo algo acá adentro y eso es el momento propicio, cuando está el Señor ahí, decirlo porque estoy delante de todo, ¿cierto? Y me recuerdo algo, bueno, voy a contárselo, como algo que sucedió hace muchos años atrás, dentro de un grupo ahí en la cárcel, dentro de una celda donde se reunían hermanos cristianos, hijos de Dios, ya habían sido redimidos, y pasó algo bien chistoso, que había un hermano que él sabía que por conversaciones lo iban a expulsar de esa pieza, de ese lugar donde estaban los hermanos, porque parece que no se había portado muy bien, no sé cómo era el asunto puntual, pero de que ya estaba la decisión de que iban a hablar con el guía, el encargado de pieza, que a cargo del grupo, de lo que es las reuniones que ellos hacen dentro de la cárcel, ponen personas que llaman los guías, y estaban esperando el momento para hablarle. Sabían los hermanos y sabía el afectado. Bueno, llegó el momento que empezaron los hermanos a orar, empezaron a tener un tiempo de comunión antes que se diera la reunión que iban a tener propiamente tal, y el hermano empezó a levantar la voz y decir: Señor, tú sabes, tú conoces las cosas que están pasando. El hermano afectado, ¿cierto? Tú sabes las cosas que están pasando y tú sabes cuánto están planeando y lo que están tramando, gente contra mí, y que hay hermanos que están queriendo sacarme de esta pieza y quieren expulsarme. El guía no sabe, pero tú sabes, Señor. Y empezó a denunciar, a declarar lo que estaba sucediendo. Bueno, fue tragicómico lo que me contaron los que estuvieron presentes. Empezaron a correr zapatos, empezaron a tirarle cosas, y bueno, quedó ahí una pequeña revuelta, porque el hombre usó ese momento.
para decir ciertas cosas que no se atrevió ahí a lo mejor conversarla o enfrentarla, pero imagínese eso. Quizá esto parece un chiste, pero puede suceder, aunque no nos acontezca de esta manera, pero hay mucha gente que en pro de hablar de parte de Dios o aprovechando los ámbitos espirituales, empezaron a mal usar y comenzaron a sacar cositas, como dicen, los trapitos al sol, empezar a decir cosas que habían rencilla con los hermanos, con las familias y cosas que solamente ellos sabían o averiguaron o porque nos conocemos. Tengamos mucho cuidado que cuando vamos a hablar realmente sea bajo el gobierno del Señor, bajo la humildad de Cristo, bajo la cruz de Cristo, de tal modo que no salga mi yo, mi herida, lo propio, lo personal, sino que realmente hable de parte del Señor y en la gracia de Dios. Le digo esto quizá para algunos es extraño, pero estas cosas suceden. Por eso tengo que mencionarlo. Pero el Señor desea que nosotros seamos representantes de la gracia, que manifestemos la gracia, ¿cierto? Y que muchas veces, tengo que decirlo, hacemos lo contrario. En vez de llevar gracia a la gente, le llevamos culpa, juicio, maldición, y si ustedes no hacen esto, y les va a ir mal, y el terror de Jehová, y la ira de Dios, y trayendo cosas que traen a la gente terror, y en vez de acercarlo al Dios que les ama. Amén. Vamos a ir entendiendo la función correcta hoy día de parte del Señor. No entendemos nuestra función hoy día muchas veces de la gracia, y eso es lo que yo necesito traerles, darle luz de parte del Señor. La gracia de Dios está sobre tu vida. Quiero que usted misma se pueda decir, si tiene algún hermano cerca, le puede decir, pero si usted está solita ahí o solo, dígase usted misma, yo soy alguien que está bajo la gracia está sobre mi vida, la gracia está sobre tu vida, la gracia está en nosotros. O sea, somos personas que ya somos objetos de la gracia, vasos de la gracia de Dios está en nuestras vidas. Ahora, vamos a ir avanzando para ir entendiendo un poquito más cómo hoy día Dios desea que fluya la palabra de gracia, la palabra profética a través de estos profetas que el Señor en este tiempo desea usar para su gloria. Pero vamos a ir usando algunos ejemplos, vamos a ir viendo por qué esta transición, por qué hoy día nosotros necesitamos ver claramente que el Espíritu Santo nos está enseñando esta verdad y recordándonos, porque necesitamos ver claramente lo que pasó con el hombre. Partamos por Adán. ¿Por qué el hombre tuvo que estar Dios levantando como un objeto de su gracia, de su amor? Es uno de los regalos que Dios trajo para la humanidad, el que Dios pueda usar a personas para hablar mensaje de parte de Él. Pero en el principio no era así. Entonces aquí hay algo que necesitamos aprender todos juntos en el Señor. Amén. Quiero que me siga con esta idea. Gloria al Señor. Quiero hacer una pregunta. El idioma de Dios, ¿de qué manera se comunicaba Dios? ¿Cuál era el idioma? ¿Cuál era la forma? Ahora sí. Pareciera que ahora sí. Quiero que me confirmen si volvimos. Parece que ahí volvió. Alábale. Como dice un hermanito por ahí, el diablo quiso meter la cola, hermano. Pero la gracia sobre y abunde. Está caluroso en este lugar, pero está el Señor bajo autoridad, bajo gobierno. Tuve que cambiar de internet, pero parece que ya está bien. Quiero que me confirmen. Vamos bien, ahora sí. Bien, gracias. Gracias, Sergito. Gloria al Señor. Bien, ahora sí. Era para ver si estaban atentos. Gloria al Señor. Vamos a seguir entonces hablando de la palabra del Señor. Yo decía, esta parte es importante que tomen atención, porque la forma que se comunicaba Adán con Dios y cómo el Señor incorporó lo profético, cómo el Señor permitió que a través del lenguaje, del idioma, pudiese entrar lo profético. Yo necesito dejarle esto, que parezca sencillo, muy profundo, que usted lo pueda capturar de parte del Señor. Adán y Dios, ¿con qué idioma se comunicaban? Alguien por ahí, el otro día nombraba, piensan que Dios se comunicaba con Adán en hebreo.
no es posible. El hebreo surgió mucho más adelante, en el tiempo de Adán, lo que se ha registrado hasta Sem, una descendiente de Adán, recién pudieron detectar ahí un lenguaje. Pero el hebreo es una suma de dos idiomas, ¿cierto? Nada que ver con el idioma de Dios, porque algunos piensan que ya porque conocen el griego y el hebreo, ya conocen a Dios. La teología nos hace creer eso, pero no es así. Amén. Necesitamos ir más allá, porque esto es importante. Pero yo quiero entender esto y que usted lo comprenda, más allá del tema del dialecto, de la procedencia. Me interesa decirles esto de parte del Señor, porque hoy día podemos cometer el error de no darnos cuenta la manera precisa que Dios se comunicaba con él. Quiero partir con este énfasis, la comunión que tenía Adán con el Señor, porque esto es lo que Dios quiere que hoy día nosotros podamos recibir y entender. Lo primero que quiero establecer, había una comunión total, completa, absoluta, plena entre Dios el Padre y Adán, ¿cierto? Ellos hablaban, dice, estaban allí constantemente, fluían. No se requería lo que hoy día conocemos como la palabra comunicación. La comunicación apareció después y allí es un punto que también quiero referirme. Hoy día es importante la comunicación, estamos usando los medios de comunicación. Por ahí me dice el amigo Alexi, porque eres mi amigo, te voy a repetir la pregunta. La pregunta que hice fue esta. El idioma que tenía Adán, el idioma con el cual se comunicaba con el Padre, Dios y Adán, ¿cuál era? ¿Cuál era el idioma que hablaba? Y yo le dije, no es ni hebreo, porque eso apareció mucho después, que fue la suma de dos idiomas. Ellos hablaban, dice, constantemente, había una profunda comunión. Adán era el envase donde Dios podía depositarse. Adán era el envase donde Dios podía vertirse, derramarse en una íntima comunión. Entonces, en este punto no se requería comunicación. En este punto quiero dejarles una idea un poco más adelante acerca de la comunicación, porque es una de las razones por la cual Dios quiere que seamos profetas de su gracia. Es que necesitamos entender el tema de la comunicación, que apareció luego. Pero lo primero que Dios quería y desea establecer o recuperar en algunos casos es la comunicación. Y vamos a darnos cuenta que es mucho más que simplemente orar. Cuando se desobedeció, cuando Adán desobedeció, perdió la comunión, perdió el disfrutar y todo lo que conllevaba estar con el Padre todos los días. Lo perdió. Cuando desobedece, se corta la comunión. Amén. Eso pasa también con cada uno de nosotros hoy día. Cuando se desobedece, se corta la comunicación. Y Dios estableció un medio para que pudiese recuperarse ese tipo de, digamos, de comunión o de buscar una fórmula o una forma de relacionarse nuevamente con el hombre que ya no estaba teniendo a Dios por dentro, lo tenía fuera porque había desobedecido. Entonces Dios necesitaba otra fórmula, otra manera para relacionarse o tener algún tipo de comunión con el hombre, ¿cierto? Porque ya había perdido esa íntima comunión. Quiero que me siga con esta idea. Dios tiene que crear entonces lo que hoy día conocemos como la comunicación, que es una voz externa de Dios, una forma que Dios se comunica externamente. Dios usa lo que nosotros conocemos hoy día comúnmente como la palabra comunicación, que no es lo mismo que comunión. Entonces, la comunión
la perdió el hombre por causa de la desobediencia. Y Dios tiene que buscar alguna relación, alguna fórmula para poder seguir conectándose con el hijo que amaba, que había desobedecido. Y para eso Dios crea la comunicación, que es la voz externa, es la forma de externa que Dios tiene para poder traer algún tipo de entendimiento, algún tipo de comprensión en la mente, aquí, en la mente, porque la comunicación es externa y llega aquí solo a la mente, ya no en el espíritu, donde se produce la profunda comunión. ¿Va captando eso? Dios tiene que crear la comunicación, que es la voz externa, para traer un entendimiento aquí, a la mente. Ya no en el espíritu. Dios comienza a llamar a Dios. Se le escucha ahí en el huerto diciendo, Adán, ¿dónde estás? Y Dios sabía que también al decirle así, él se iba a asustar, porque nunca había escuchado la voz de Dios externa. No la necesitaba oír. Y comenzó a oír esa voz. Y dice que tuvo miedo. ¿Ya? Dice, oí tu voz, le dice Adán, oí tu voz y tuve miedo. Conoció el miedo que antes para él no era nada. Nunca existió, nunca fue algo, significó algo el miedo, porque él nunca lo experimentó hasta cuando quedó separado de Dios. Ahí hay un tema. Ahora, en este momento entró el miedo en él. Entonces, antes de que pasase ese suceso de la desobediencia, hablaban diariamente, podía ver esa expresión y comprensión. Dios se expresaba y como estaba dentro de Adán, Adán aprendía lo que Dios quería, podía tener la voluntad, el impulso a obedecer a Dios, ¿cierto? Por causa de que Dios lo tenía dentro. Entonces, Dios se le impartía, se le expresaba, se le manifestaba, podía tener la intención de la voluntad, de la intención de Dios y tenía su corazón vuelto a Dios en obediencia. Y para él no había problema de hacer el agrado de Dios porque lo tenía aquí definido, claro, en su interior. Tenía una voluntad, un impulso a la obediencia porque Dios se le manifestaba y dentro de él aprendía, como hoy día aprendemos Cristo, que lo tenemos dentro. Cuando ellos, Adán y también la Eva, abrieron sus oídos a la serpiente, dejaron entrar en ellos una voz extraña. Ellos, al oír a la serpiente, dejaron entrar una voz que no era la voz de Dios. Y a partir de ese momento, la comunión se rompió. Cada vez que desobedecemos nosotros, ¿cierto? Se pierde la comunión. No puede tener comunión Dios cuando existe desobediencia. Cuando hay desobediencia, no es posible que Dios esté allí. Por eso que Dios inventó algo por causa de la desobediencia del hombre. Dios inventó algo tan poderoso como los profetas. Yo creo que uno de los buenos, de los mejores, quizá uno de los mejores, no quizá el único, pero uno de los mejores inventos que Dios ha creado fue que creó al profeta, a los profetas. El Señor tuvo que crearlo por causa de la desobediencia. El invento de Dios, ¿cierto? Que fue un gran invento. Y esto es importante que usted lo considere, hermano, hermana, porque usted y yo somos una generación de profetas. Escucha, somos una generación profética. El Espíritu Santo nos está hablando fuertemente, nos ha ido hablando hace muchos años, y el Espíritu Santo en estos días me habló que este año va a ser un año de mucha connotación profética. Vamos a verla de una forma así, pero muy fluida, muy poderosa. Pero tenemos que aprender estas verdades ahora en enero del profeta de la gracia, cómo funciona, cómo debemos hacer, manifestar esta palabra hoy día en medio de la oscuridad, en medio de tantos pseudos profetas que se levantan por allí. Necesitamos entregar un mensaje cierto, preciso, de la gracia del Señor. Amén. Entonces, esta generación profética de Dios
porque Dios quiere que nosotros seamos hoy, nosotros los comunicadores de la voz y de la gracia de Dios, los comunicadores de la voz y de la gracia de Dios. Entonces, en este caso funesto, trágico, Dios tornó ahí también su misericordia con Adán. A partir de allí, lo que Adán tenía que hacer, solamente escuchar externamente. Tenía que buscar ese medio de comunicación, ya no era comunión. Perdió todo lo rico, lo profundo que está dentro, porque no es solamente una palabra, comunión. Yo tengo comunión, voy a mi tiempo de comunión, sino que hay una riqueza que subyace cuando tenemos esa comunión, lo profundo. Ya vamos a seguir hablando, aclarando de esto, pero estoy dándole ahí palabras para que ustedes vayan tomando ideas de parte del Señor. Entonces, lo que tenía por dentro, ahora lo tenía que recibir desde afuera. Y Dios comenzó a hablar. Así lo hizo por las edades, después de Adán. Dios comenzó a hablar a los hombres que les llamó profeta. Dios empezó a apartar a hombres exclusivos que le llamó profeta, y a ellos les daba palabras, les daba mensajes, y ellos llegaron a ser los comunicadores de la voz de Dios. Amén. Entonces podemos llegar a esta conclusión en esta primera parte de la introducción que estoy dando. Es importante entenderlo, porque como nosotros somos una generación profética después de la cruz, necesitamos entender que fue necesario que Dios pusiese, como alguien dijo por ahí, como la llanta o el neumático que tenemos de repuesto, auxiliar, ¿cierto? Tuvo que Dios poner a los profetas para que en el momento que el pueblo se desbancaba, desbocaba o desobedecía, se iban contra Dios en rebelión, Dios tenía que levantar a los profetas. Pero así Dios nos estaba mostrando algo que iba a venir, que era necesario que entendiéramos, porque fue la fórmula divina. Dios trajo esta solución, nótese. Por eso es importante entender el valor de los comunicadores de la voz de Dios, ¿ya? Entonces, hoy día nosotros, que somos una generación después de la cruz, somos comunicadores también, pero de la gracia de Dios. Dígalo para usted. Yo soy un comunicador de la gracia de Dios. Llegó el tiempo en que vas a aprender, hermana y hermano, a profetizar gracia. Vas a aprender, vamos a aprender. Se nos va a sacar de nosotros esta mente vieja, la de vieja creación, de viejo pacto, que vamos a dejar de profetizar juicio y comenzarás a profetizar gracia sobre la gente, hablar de la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es buena, que desea el bien, que desea que los hombres vuelvan a esa pérdida que el hombre perdió por desobedecer, a esa comunión, a ese disfrutar de todas las bondades de Dios. Es el llamado de Dios de poder transmitir el favor a los hombres. Dios es un Dios de oportunidades para todos los que se arrepienten. Dios es un Dios bueno y viene a nuestras vidas y nos transforma, nos hace nuevos. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, que Dios usa a través de los profetas, de los hombres de Dios, de la gente que va a escuchar el mensaje a través de ti, un mensaje de gracia, Dios va a hacer que se vuelva. Mucha gente va a volverse por este mensaje de gracia y van a arrepentirse y van a ser transformados, van a experimentar a Cristo, van a ser cambiados, van a ser transformados en vasos de honra para Él. No sé si cuántos de aquí pueden dar testimonio. Yo puedo dar testimonio, lo que no éramos nada. Somos testigos de los que a lo mejor nunca nos dieron valor. Éramos como los desechados, éramos como los mirados en menos, los menoscabados, los acomplejados, los atemorizados, los que siempre como que dábamos la nota baja o alta, no sé. Nunca dábamos la medida, y en ese tiempo, cuando nadie pensaba en ti, Dios ya te tenía considerado, ya nos tenía visto. Dice que éramos éramos insoportables, nadie nos quería, nos desechaba, ¿cierto? Que pensaron que nunca íbamos a servir, nunca íbamos a funcionar. Las voces de tus enemigos. ¿Cuántos tuvieron enemigos espirituales? Los espíritus que nos hablaban, que nunca iba a salir algo bueno, que ya estabas vencido, derrotado, que nunca te iba a levantar, que cuánto quisiste hacer el bien, cuántas veces dijiste que sí, ahora sí voy a cambiar, y cuántas cosas que nos decían cada vez o cada fin de año, y venía la voz ahí diciéndolo,
No, si siempre lo mismo, siempre vaya a volver a lo mismo, y nos condenaba y nos hacían sentir mal, hablaron mal de ti, hablaban mal de nosotros, ¿cierto? Pero un Dios grande y maravilloso, que en ese espíritu de profecía nos habló en algún momento, en su gracia, en su amor, nos dijo, yo te amo, yo te levanto, nos inspiró, tú puedes en mí, todo lo puedes en Cristo, la fuerza, la gracia está de tu parte, la justicia, yo ya pagué el precio, ven a mí, nos levantó, nos protegió, nos redimió. Y ahora, por medio de esa voz profética de la profecía y de la gracia, estamos aquí, ahora, disfrutando. ¿Cuántos están disfrutando de que Dios ya ahora nos considera como parte del equipo? Antes quizá éramos enemigos, quizá verdad, lo decían muchas cosas, pero un día nos alcanzó la gracia y vino a nosotros, y aquí podemos decirnos, así como Dios nos recuerda que somos sus hijos, Él nos hace sentir amados, que somos sus hijos amados, que somos los más que vencedores, y que no hay nada, hermana, no hay nada, hermano, hijo de Dios, que no hay nada que nos pueda destruir, ni un COVID, ni nada que pueda venir en este tiempo, nada nos podrá destruir, porque la gracia de Dios está de parte de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén al Rey de la Gloria? Entonces, necesitamos resolver. Yo quiero ir avanzando poco a poco y dejándole estas verdades, enfatizando en algunas, porque me interesa que usted vaya a ir fluyendo en esta palabra. Espero que esté saliendo todo bien y que pueda quedar bien registrado, porque Dios está ahí ministrándonos. Gloria al Señor. Espero que como haya resultado, no sé si hay que unir dos cosas acá. Se me fue a haber grabado, pero bueno. Ya está saliendo, ya. Dejémosla ahí. Entonces, seguir con esto. Resolver en nuestra mente algunas cosas antes de poder llegar a ser esos profetas de la gracia. A lo mejor vamos a tener que resolver algunos problemas aquí de las que debemos hablar y declarar como iglesia del Señor. Debemos enfrentarla, debemos exponerla. Porque si vamos a hablar gracia a las naciones, a la comunidad, al pueblo, donde quiera que Dios nos lleve, a las generaciones, si no estamos en esa actitud de cambio, si todavía estamos con el pensamiento de condenación continuo, de juicio, que de nuestra boca sale maldición, tenemos tantos pensamientos religiosos que se nos han metido, y la forma de predicar, de hablar juiciosa, todas esas cosas tienen que desaparecer. Entonces, cuando Dios nos llamó, te llamó, no para escuchar que somos alguien que está el mal sobre nosotros. Dios nos llamó para decirnos que estamos bajo su bendición, que somos benditos, no malditos, que sobre nosotros dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie podrá condenarte. Lo que tu mente no sabe es que fuiste posesionado en Cristo. A veces lo olvidamos porque viene la acusación, pero dice Dios que ya nos posicionó, nos puso en una posición, ninguna condenación. Estoy en un lugar alto donde estoy en Cristo, donde el diablo con todas sus acusaciones no puede llegar allí. Por eso necesitamos sacudirnos de todas esas cosas que nos traen juicio, condenación, pensamientos religiosos a veces que no, es que la vara de Dios y la ira de Jehová y tantas cosas extrañas que se nos transmitieron y sin querer a veces las repitieron o las repetimos, sin querer, o a lo mejor creyendo que éramos esos profetas. Por eso necesitamos sacudirnos de todas estas cosas. Los profetas de la gracia debemos profetizar por sobre la rebeldía, por sobre lo desobediente, lo rebelde que es el pueblo, la gente, los que no conocen a Cristo. Por sobre esas cosas debemos aprender a predicar, a profetizar gracia de Dios. La gracia del Señor es la que va a traer a la gente, la que va a llamar, la que va a restaurar, la que va a salvar, la que va a transformar. Todos tenemos esa genética rebelde, todos venimos de una naturaleza rebelde. Está la batalla aquí en la mente entre lo bueno y lo malo. Tu espíritu quiere estar agradando a Dios y tu carne te lleva ahí soplándole tu alma para que hagas los deseos de tu propio yo. Entonces tú tienes que determinarte y por dónde te vas a mover.
Aférrate a la gracia de Dios y vas a ganar la batalla hasta que Cristo vaya siendo formado. Ya no les prestes más oído a tu carne, a tu yo, que no puedes, que esto no es para ti, que esto es para algunos, pero tú no, de lejito. Y todo lo que te hace sentir indigna, que nunca vas a llegar a la medida. Todas esas mentiras, quítalas de parte tuya y aléjalas a, no sé, 1000 metros, de tal modo de que tú puedas disfrutar la gracia del Señor. El término profeta, para ir analizando un poquito, según estudiosos, dicen que viene de un lenguaje religioso, que se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Esto es una definición natural que hacen algunos estudiosos. Dicen que el profeta viene de un lenguaje religioso que se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Se habla de un profeta que es alguien que sostiene, que ha tenido una experiencia con Dios y que tiene una labor o una misión de comunicar la voz de Dios a la humanidad. Esto lo dice el diccionario que tú puedes tener en tu casa. En el Antiguo Testamento, él nos da a entender que efectivamente es así. Era una persona, ¿cierto?, que en algún momento tenía una experiencia con Dios y que lo usaba Dios para interceder. Ellos intercedían, eran los que intervenían a favor del pueblo. Había muchos profetas en el Antiguo Testamento. Moisés fue un profeta. Abraham también se le muestra como un profeta. Los grandes intercesores del Antiguo Testamento. David, Samuel, que aunque cumplieron otras funciones, también fueron profetas del Señor. Y Dios los usaba a ellos muchas veces para interceder, para también comunicar la voz de Dios. Entonces, claro, en el Antiguo Testamento se habla como el intercesor. ¿Tiene un valor la intercesión en la parte profética? Sí, muchísimo. Pero hay que entender esto. También era un mensajero, evidentemente, el que llevaba el mensaje. Pero cuando vino Cristo, esto es importante que entendamos, capturemos estos principios y la diferencia, porque seguimos intercediendo, sigue un clamor del Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero ahora Cristo nos puso en otra realidad espiritual, y esto me interesa que usted lo entienda. Hasta que vino Jesucristo, todo cambió. Antes era así, había alguien que intercedía por la nación y gracias a eso Dios aplacaba la misericordia, aplacaba la ira y hacía el bien a la gente y hacía que bajara la misericordia sobre los hombres. El brazo extendido de Dios que estaba para enjuiciar se transformaba en un brazo de misericordia. ¿Por qué? Porque había alguien que intercedía. Pero cuando vino Cristo, trajo un sumo sacerdocio. Cuando vino Cristo, trajo un sumo sacerdocio que se llama según el orden de Melquisedec. Y dice que ese Cristo que tenemos nosotros intercedió por toda la humanidad. Él pagó el precio. Cristo el Señor pagó el precio por todos nuestros pecados, por todo lo que la humanidad realizó. Él pagó el precio y nos dio un directo acceso al Padre. Y que es intercesor, que es el intercesor que hasta el día de hoy intercede por nosotros a la diestra del Padre. Ese es Cristo, el Señor, de una forma real, objetiva, está a la diestra del Padre. Dice que todos los días está ahí clamando, gimiendo por los hijos del Señor ante el Padre. Cristo, después de la cruz, también hizo este segundo efecto. Al resucitar, dice que Él también trajo con Él profetas, trajo evangelistas, trajo pastores, trajo maestros, trajo una comunidad profética. Ese mismo Cristo que está arriba intercediendo después de la cruz, define al profeta de una forma diferente ahora como era en el Antiguo Testamento. Lo define como un edificador del cuerpo de Cristo. ¿Cómo define el Señor hoy día al profeta? Como alguien que está edificando bajo un solo diseño, el diseño eterno que es la iglesia. Repito, después de la cruz define el Señor al profeta, Cristo lo define como un edificador del diseño eterno de Dios, que es la iglesia, porque la iglesia, quiero que entienda usted, es el único diseño eterno, el único diseño eterno para la humanidad.
Por eso Adán, y este ejemplo nos sirve mucho, Adán representaba a Cristo. Todo lo que vivió representativamente Adán también lo experimentó Cristo. Porque acuérdate de que Adán, cuando dice que cayó en un profundo sueño, dice que cuando durmió, profundo sueño, de tal modo de que quedó bajo anestesia, y Dios hizo una intervención, lo operó, y de la costilla, del costado de él, sacó a la mujer, sacó a la compañera, sacó a la idónea, ¿cierto? Sacó a la coheredera de la gracia, sacó allí a la mujer que tipifica, ¿cierto?, a Cristo. Cuando Cristo estuvo en la cruz, también durmió, murió en la cruz 3 días después, dice que murió y estuvo allí en la muerte 3 días, y al tercer día el Señor tomó de allí, de la muerte, del costado, de la misma vida de Jesús, sacó a la iglesia, porque allí estábamos escondidos. Nosotros también estábamos allí, en ese costado, en ese cuerpo que pasó por la muerte cuando Cristo estaba dormido, y al manifestarlo, luego nació la cruz, trajo un nuevo nacimiento, nació la iglesia, trajo un nuevo comenzar, porque tuvo que pasar por ese proceso también de anestesia, de dormir, pero de muerte, para que allí surgiera la iglesia. Esto es importante, para que viniese nosotros, los que somos un misterio, dice que estábamos escondidos en Cristo. Nosotros somos un misterio revelado a esta generación, usted y yo, que somos la iglesia, la esposa del Cordero, los representantes. Usted y yo somos la iglesia, la representante legal del esposo aquí en la tierra. Por eso que tenemos la autoridad del esposo. Eso no es poca cosa. Somos los representantes legales. Tenemos la autoridad de la esposa. Hay mucho que decir relacionado a eso. Por eso Jesús, en lo natural, por eso Jesús no pudo casarse aquí en la tierra, porque no había nadie que podía representar correctamente a la iglesia aquí en la tierra. No existía nadie humanamente. Por eso no se casó Jesús, porque no había nadie que podría representar correctamente a la iglesia. Tenía que ser tomada del mismo esposo. Desde él mismo lo tomó, así como lo hizo con Adán. ¿Cierto? Que fue tomado, ¿cierto? Una parte de allí, del costado. Asimismo lo hizo Dios con Cristo. Tomamos, ¿cierto?, nosotros parte de Cristo, nos sacó Dios de Cristo, y de ahí tomó la iglesia, nos lo sacó de la tierra. Fuimos sacados de Cristo. La iglesia no es algo terrenal, la iglesia no es algo humano, una institución ahí creada por los hombres. La iglesia fue tomada de Cristo. Esto es maravilloso entenderlo. Fue tomada de Cristo, no de la tierra. Fue establecida sobre la tierra como una nueva generación, como una nueva raza, los que traemos a Cristo, lo que llevamos a Cristo sobre la tierra. Entonces usted y yo tenemos que posesionarnos sobre esta verdad. Yo sé que para muchos es complicado entenderlo acá en la forma natural, pero es importante que usted se posicione sobre esta verdad, sobre tu vida, como la iglesia del Señor que somos, la esposa del esposo que es Cristo. Estamos escondidos en Él. Antes que naciéramos, ya estábamos escondidos. Antes que naciéramos y nos dieran la gestación, ya estábamos escondidos en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, toda la experiencia, y esto es ganancia para nosotros, por eso toda la experiencia del esposo, nosotros que somos la esposa, ya la hemos vivido. Hemos vivido la experiencia de Él. Por eso que nosotros podemos estar juntamente crucificados, sepultados y resucitados, porque estamos unidos al esposo. Gloria al que vive. Y ya lo hemos vivido eso, porque Él estaba allá y yo estaba en Él. Gloria al nombre de Jesús. Entonces Cristo vino, estableció un nuevo pacto, una nueva alianza, para que ahora en el nuevo pacto toda función del cuerpo, toda función esté sujeta ¿a qué? A la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Por eso que los pastores, los profetas, evangelistas, todos ellos, como dice Efesios 4:11, edifican a los santos. Nosotros que fuimos llamados a ser esta generación de profetas, o la generación profética, somos profetas de la gracia, del nuevo pacto. Entonces, usted va a recibir, yo voy a recibir
una profecía de edificación para que podamos ser confrontados, para que se nos quite todo lo religioso que llevamos por dentro. Yo necesito, usted necesita mucha impartición. Algunos ya lo creen, doctrinalmente lo creen, lo aceptan, pero necesitamos que se nos revele la gracia, se nos revele la gracia, que podamos recibir esa profecía de edificación, que podamos ser edificados, confrontados en nuestra religiosidad, que podamos ver el fluir de la gracia cuando estamos en estos ámbitos, que no necesitaremos estar golpeando a la gente, sino edificando con este espíritu de gracia, donde no hay manipulación, y hace esto, y haga esto otro, y hacer un show evangélico, y hacer a la gente manipularla por la parte emocional. Dios quiere conquistarte en su amor, en su gracia. Él quiere restaurar a la humanidad. Lo hizo contigo, lo hizo con nosotros. Él quiere restaurar. ¿Por qué quiere restaurar? Porque le desobedecimos. Todos nosotros le desobedecimos. El ser humano. Vuelva a la escena de Adán y Eva. El Señor le dijo, te amo, te ando buscando, quiero que vuelvas a la comunión conmigo. Ciertamente le dijo también que iba a tener consecuencias. ¿Por qué él habló del árbol? ¿Por qué él habló del árbol? Porque si él perdía la comunión, más allá de lo que sucedió allí, del tema del árbol, de lo que vino sobre el hombre, lo que yo quiero resaltar es esto, que dice, el Señor le advirtió, iban a venir consecuencias. Amén. Pero el deseo del Padre era llamando, lo estaba haciendo volver en su amor. El amor del Padre lo estaba llamando. Dios siempre estará ahí hablándonos de muchas formas, aunque sea externamente, para hacernos volver. Y el diálogo de Adán con Dios es para nosotros algo muy significativo, porque él vino atemorizado, escondido, y el Señor dijo, yo no te quiero ver así. El Señor trató de restaurarlo, pero él dice que se alejó más, se vistió de cosas raras. O sea, te contaminaste, Adán, pero yo vengo a hablarte. Fallaste, desobedeciste, hiciste lo que yo no te dije. Hiciste todo lo contrario. Comiste del árbol, del otro árbol, y no podríamos estar eternamente en comunión. Comiste del árbol equivocado. Pero vino allí, pero vino a hablarle desde afuera, ya no como lo tenía antes. Ahora vas a tener que comunicarte desde afuera. Tendré, Adán, que crearte un idioma. Tendré que ahora crearte palabras. Esas cosas no existían antes. Voy a tener que crear un idioma, voy a tener que crear palabras, voy a tener que crear un lenguaje. Ya no será como antes. ¿Cómo era antes? De espíritu a espíritu. Ahora tendré que hacerlo a través de palabras, hablarte a tu mente. Ya no será como antes. Tendrás que entrar a comprender. Imaginemos, ¿no? Oiga, hermano, no sé si usted algún momento se pega estas miradas celestiales y empieza a mirar a Dios. ¿Cómo debe haberse sentido? ¿Cómo tenía que haber mirado a su hermosa creación, Adán, el perfecto Adán? ¿Cómo el Señor se sentiría en ese momento? Imagínese al Señor que tenía un plan eterno tan grande y tener que cambiar su plan, su método, porque este hombre le desobedeció, diciendo, fuiste creado, Adán, para la comunión, pero ahora voy a tener que inventarte un lenguaje, voy a tener que inventarte un idioma, voy a tener que inventarte inclusive un regalo extra, un profeta, alguien que te hable desde afuera, para que te hable a nombre mío, alguien que te hable, siendo que fuiste creado para que yo te hable. Pero ahora vas a tener que venir a escuchar a través de otro hombre que me va a representar para hablarte de parte mía. Imagínese esta realidad, yo hablándole. Veamos el corazón, el sentir de Dios, del Padre. Por eso hoy día los profetas de la gracia tenemos el corazón del Padre. Tenemos que mirar del mismo modo como el Padre miraba a Adán, con misericordia, con amor. Hijo, este no era mi deseo, que tú estuvieras pasando estas cosas, que estuvieras alejado de mí, que podamos tener este corazón redentivo, lleno de amor,
el corazón de los profetas de la gracia que tienen el corazón del Padre. La mayor expresión del Padre vendrá a través de estos profetas de la gracia, gente que se mueve en la gracia del Señor. Ora a Dios para que se levante esta generación profética. Dios está levantando una generación que no va a profetizar juicio, sino que va a resplandecer en medio de una generación maligna y perversa, va a manifestar, va a fluir como luz, como luminares en este mundo, mediante una palabra de amor, de gracia, de consuelo, de sanidad, con una palabra de liberación, de edificación, porque Dios va a usar nuestra boca. Donde vamos, donde vaya, ahí en el colegio, en su trabajo, en la micro, cuando vaya a algún lugar a comprar, donde usted esté, Dios va a usarlo a usted para que pueda fluir. Dios usará tu boca, recíbelo, créelo. Dios usará tu boca, porque lo profético y la gracia que has recibido, todo eso se va a manifestar de la misma forma. Lo que por gracia recibiste, así mismo lo vas a impartir. El perdón, la misericordia, así como Dios ha tenido contigo. Cuánta paciencia Dios ha tenido con nosotros. No sé, yo lo digo por parte mía. Cuánta paciencia contigo, conmigo. Entonces, tú, nosotros, yo, juntos, como esta generación que por muchos años se habló y en este tiempo se va a ir estableciendo todas las palabras que Dios nos ha hablado. En este tiempo Dios nos ha hablado del 2020 en adelante de que se iban a estar ya estableciendo, que estamos en el tiempo cumplido, pero ahora vamos a vivir en las realidades, porque una cosa es estar en Cristo, en el cumplimiento, y otra cosa es experimentar las realidades, y eso actúa lo profético, lo apostólico y lo profético juntos. Y en este tiempo vamos a ver esta manifestación de poder, de gloria, de milagro y palabras cumplidas, pero tiene que ser a través del mensaje de la gracia del Señor. Contigo Dios va a contar. Contigo Dios quiere ser parte de este equipo que va a traer esta generación. Tu profecía, la palabra profética que va a representarle al Señor sobre la tierra, esta gente que Dios va a usar, que Dios creó para su gloria. Amén. No sé cuántos creen esto. Yo lo creo para mí, que Dios va a usar esta generación de profetas de la gracia y que vamos a hacer nosotros. Yo lo creo. Entonces, como el profeta es un comunicador de Dios aquí en la tierra, lo que vamos a comunicar, lo que vamos a representar es el corazón del Padre. Lo que está en el corazón del Padre, que miraba al Hijo desde lejos, pero lo amó. Ese Padre que estaba esperando para abrazarlo, para volverlo en amor, en restauración. La única manera que vean al Padre será que nosotros, usted y yo, la única manera que vean al Padre será que nosotros lo mostremos. La única manera que esta generación reconocerá una generación falta de paternidad. La única manera que va a reconocer paternidad en este tiempo, lo hablamos con un siervo hace un par de días atrás, cuántos mentores, cuántos pseudo ministros hay por allí, pero qué necesidad de papás, de paternidad real, no solamente para que le digan papá, sino que manifiesten el corazón del Padre, que podamos representar, manifestar. La única manera, repito, que la gente, esta generación reconocerá la paternidad de Dios será a través de nuestra expresión. Nuestra expresión lo vamos a expresar a través del amor, a través de la contención, a través de la edificación. De esta manera vamos a expresar al Padre y será a través de nosotros. La paternidad se va a manifestar a través de la iglesia, porque tenemos una profecía que es la expresión, esta palabra profética, el espíritu profético que tiene la iglesia es la expresión del Padre, el Padre hablándole a sus hijos, el Padre hablándole a sus hijos, es papá haciendo volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, como lo dijo el espíritu de Elías, que es el mismo espíritu de la profecía que actúa hoy día, que es el profeta que está dentro de nosotros. ¿Cuál es el profeta? El espíritu profético. ¿Cuál es el profeta que está dentro de nosotros? Cristo, Cristo mismo que está de nosotros, dentro de nosotros. Ese espíritu de la profecía restaura la familia, pero ese espíritu de profecía es el que nos da oportunidad, inclusive para algunos, rehacer su vida, comenzar de nuevo. Es la gracia de Dios que te dice,
Hijo, te estoy dando una nueva oportunidad. No la desperdicies. No cometas los mismos errores, hija. No hagas lo mismo que hiciste antes. No vuelvas atrás, porque la profecía del profeta de gracia va a traer restauración, que la que restaura, que cubre con amor a pesar de los pecados, a pesar de los errores. Dice que el amor cubre multitud de pecados. Esa es la gracia de Dios que se va a manifestar en este tiempo para traer una generación de vuelta al corazón, al amor de Dios, al reino, a Jesucristo, a ser parte de esta generación bendita, la última generación antes que el Cristo de la gloria venga a buscar a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que definirnos hoy día, hermano. Tenemos que definirnos que si hay una nueva oportunidad, escucha bien, con esto ya voy cerrando, se nos desfasamos unos minutos, pero estoy inspirado y voy a terminar completo esta parte. Damos gracias al Señor por esta palabra. Escucha bien. Estamos en un tiempo que tenemos que definirnos, que hay una nueva oportunidad, hay una también, si Dios está dando una nueva oportunidad, tiene que haber una nueva reacción. ¿Cuántos de nosotros estamos, Dios, dándonos nueva oportunidad? Si tú te estás dando cuenta que Dios te está dando una nueva oportunidad de comenzar, también tiene que haber una nueva reacción de tu parte. Dios no cambió su plan para contigo, para con tu vida. Lo mejor es que para la nueva vida que Dios nos está dando, la nueva oportunidad, Dios no cambió su plan, lo hizo lo mismo con Adán. Dios no cambió su plan, siguió, y esa es la buena noticia. Dios dijo, mi voluntad se va a cumplir. Voy a establecer una voz externa, un solo externo, tanto va a ser también ahí trabajando, ya no va a ser acá adentro, pero va a seguir trabajando, va a estar fuera de ti, pero mi voluntad se va a cumplir. Te voy a traer profeta, le dijo a los hombres, y trajo profeta. Voy a traer la ley, trajo la ley, lo escrito. ¿Para qué trajo la ley? Te voy a escribir para alinearte con mi propósito, con mi voluntad. La ley no era una maldición, algo malo, sino era la expresión que un Dios maravilloso, un Dios único, que quería que se volvieran a la comunión, que volvieran a Él, que lo conocieran. Por eso le dijo, no comas de eso. No era porque era un Dios malo, era porque Dios no quería perder la comunión. Esto es maravilloso. El día que comas de ese fruto morirás. Ya no vas a tener comunión y vida eterna. Vas a perderme a mí, lo pleno, lo pleno. Vas a ser un mortal. Sobre todos los humanos vas a morir. En la tierra, hermanos, se quebró. Lleguemos a estas conclusiones finales. Porque veo que avanzó un poco la hora. Y eso pareciera que recién vamos ahí en la mitad, pero quiero que usted me siga con alguna idea más. La final. Amén. Y vamos a dejarlo, esta historia continuará. Gloria al Señor. Quiero que entendamos esto. Vas a ser como uno más, vas a morir, por causa de que perdiste la comunión. La palabra comunión es algo mucho más profundo que simplemente es algo que no se puede tan solo expresar con palabras. Es mucho más que eso. Es tan profundo porque estamos hablando que Dios te habite, que Dios nos habita, que puedas sentirle, percibirle, discernirle, entenderle, experimentarle en todo tu ser. Este Dios glorioso, este Dios que se expresa en ti para que lo puedas entender y también gozar y disfrutar y también expresar a través de ti, que otros puedan ver al Padre, que es la paternidad de Dios, que la puedan conocer, que usted pueda percibirlo ahí en su interior, en lo más grande, un Dios que no te va a condenar, que a pesar de las consecuencias que podemos vivir por causa de algún tipo de desobediencia, nunca te va a dejar de hablar. La voz de Dios siempre estará allí. No tendrás a Dios lejano, sino que tendrás a Dios siempre hablándote, para que te vuelvas día y noche. El Padre en esta noche, en esta tarde, en esta jornada, te sigue hablando para que podamos volvernos al Señor. Entendamos la razón por la que Dios trajo el lenguaje. Es por falta de la incomunicación. Dios y su hijo Adán perdieron eso. La respuesta divina, Dios quería que el hombre volviera
a esa comunión, a esa unidad de espíritu, del Espíritu de Dios al espíritu humano. Y es algo que Cristo, el Señor, buena noticia para nosotros que estamos en Cristo, algo que Cristo vino a restaurar por medio de la cruz. Hoy día podemos volver a esa comunión perdida. Vino a la tierra Jesús muriendo crucificado y Él está recuperando la posibilidad. Para nosotros, al estar allí en la cruz, estaba recuperando la posibilidad de que nosotros con Dios seamos nuevamente un espíritu con Él. Y otra vez, maravilloso. Por eso Jesús estuvo allí, porque fuimos comprados con un alto precio para lograr nuevamente esa unidad que se perdió y crear todo nuevo. Hoy lo que se rompió, lo que por causa de la desobediencia se rompió, Dios lo trae a la restauración. ¿Cómo podemos expresar a un Dios tan grande e ilimitado, tan poderoso, con palabras en un idioma tan limitado como el nuestro? Nos faltan palabras. Como todo lo que nosotros somos, siempre estamos diciendo palabras a veces inadecuadas, como que nunca decimos y nos falta lo que erramos y nos sentimos mal y nos sentimos incapaces, como que nunca pareciera que vamos a agradarle. Y Dios, el Dios Todopoderoso, se limita a nosotros. El gigante, el grande, se expresa a través de nosotros, una boca tan pequeña, en una palabra tan reducida. Pero por eso que Dios, a usted y a mí, cuando aprendemos a tenerlo y a percibirlo en el espíritu, cuando aprendemos a conocerlo en nuestro interior, porque existen palabras que pueden expresar hacia afuera, pero cuando alguien lo conoce en el espíritu, porque el espíritu sabe cosas que aquí en la mente tú no conoces, pero cuando comienzas a ir más allá de lo emocional, más allá de las preocupaciones, más allá de lo externo, y entras a esta comunicación que es más profunda, que es la comunión, entonces el Espíritu de Dios puede ir por encima de tu mente y meterse dentro de ti y llegar a una palabra que puede mantenerte firme adelante a pesar de todo lo que estés viviendo, porque el Espíritu de Dios puede comenzar a arder dentro de ti a pesar de que afuera pueda haber todo un temporal, una batalla, y el Señor seguirá fluyendo los ríos, la unción, la gracia, el poder, y te das cuenta que siempre estuvo allí el Señor ayudándote y pudo venir con una palabra, levantarte, sostenerte, porque pudo llegar a tu espíritu con el espíritu de la profecía, el espíritu de la profecía, el espíritu de gracia, cuando llega a nosotros, cuando vino al primer hombre, cuando vino, lo sacó, cuando hubo una atracción, Dios lo atrajo en su amor, como Dios lo hace con nosotros. Oh, qué maravilloso. Siento su amor, hermano mío. Percibo su gracia cuando estoy conversando. Siento su amor, como nos cobija, cómo nos atrajo al hombre. El Espíritu de Dios estuvo atraído y Dios mismo se sintió atraído. Cuando lo vio, dice que el Espíritu de Dios se movía y dijo, no, vamos a tener que crear a alguien que manifieste lo nuestro. Yo necesito expresar, manifestar esto. Y fue atraído para entrar dentro del ser humano. Pero por causa de su justicia, el hombre, al desobedecer, Dios no podía. Por eso, bendito sea el nombre del Señor, que Cristo, que el hombre que tenía una genética pecaminosa, por causa de la rebelión, el hombre se alejó, pero el Espíritu de Dios atrajo todo el proceso por medio de la cruz para recuperar la comunión, por la atracción de Dios, por el amor de Dios, para hacernos volver sobre el Espíritu de Cristo, porque ya íbamos a tener a Cristo dentro y sigue siendo continua. Dios ahora se siente atraído por el Espíritu de Cristo que está dentro. Aleluya, dentro de nosotros. Y el mismo Espíritu de Cristo que hace a nosotros, nos hace hijo, se siente atraído por el Hijo y por el Padre. El Padre es atraído por el Hijo y el Hijo por el Padre. Y cuando los dos se juntan, es como cuando dice, con esto voy a cerrar, estoy realmente inspirado, pero tengo que terminar. Dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Todas sus olas, sus ondas pasaron, todas las cascadas, las aguas, los sonidos, lo escuché. Oh, aleluya. Y empezó a haber esa conexión de espíritu a espíritu. Por eso que cuando nosotros percibimos a Dios
que se junta, el Dios que atrae al Hijo y el Hijo que es atraído. Cuando lo tenemos dentro, sentimos la llenura, sentimos la presencia, hermano. Eso solamente lo conocen los locos del Espíritu, lo que estoy hablando. Hay una sed que se provoca, hay algo profundo que provoca el Espíritu, que nos hace desear la presencia de Dios, que busca anhelar la aprobación de Dios, que nos busca anhelar la voluntad de Dios, que quiere hacer lo que Dios desea, que comienza a prenderse dentro de nosotros un deseo de servir a Dios, de comprometerse con Dios, de ser fiel. Eso lo provoca el Espíritu, no la carne. No es algo humano. ¿Por qué estamos haciendo esto? Es porque el Espíritu nos lleva a hacer esto, a amar a Dios, deseo de servirle. Es una atracción continua entre el Padre y el Hijo, que lo tenemos dentro, el Dios triuno, que se manifiesta con el Espíritu y nos llena, y allí empieza a fluir la gloria, la presencia de Dios, comienza a inundarlo todo, y podemos rebosar de gozo del Espíritu en nuestro interior, el Padre provocando esa sed para volvernos al diseño original. ¿Cuál es? La comunión, el disfrutarlo plenamente a Él. El enemigo muchas veces se le ingenia, hermano, la última alerta. Busca la manera de distraernos, de desenfocarnos. Lo hizo con la serpiente, con Eva, de hablarnos. No escuches la voz del diablo que te quiere separar a los oídos diciendo que tú no estás capacitado, que tú no puedes tener comunión, que esto no es para ti, que esto es para los superiluminados, para algunos espirituales selectos. Y nos volvemos a veces nosotros también parte de esto y andamos enjuiciando a los demás, que nadie califica, nos acusamos unos a otros, caemos en juicio, no entendemos la gracia, no entendemos la misericordia de Dios que dice que se renueva cada día sobre nosotros. El Señor desea que podamos ser esos fieles depósitos de su gracia, que nuestras vidas como profeta de la gracia, no más juicio, que podamos llevar la palabra precisa para esta humanidad que necesita del Cristo, del Espíritu profético, verlo al Señor. Padre, bendigo tu nombre. Gracias, papá. Gracias. Muchas gracias. Quiero bendecirte en medio de la hermandad, del pueblo, de la congregación, de los hijos. Gracias, Padre, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Señor, y tú nos haces hoy día entender y que podamos ver y experimentar esta gran verdad. Porque este es el tiempo de los profetas de la gracia que van a ser usados esta generación profética, pero a través del mensaje de la gracia. Señor, por muchos años había un mensaje equivocado como de parte del Señor. Y tú quieres revelar verdad, justicia, santidad, pero primeramente la gracia. Si la gracia no es revelada, no podrá venir la verdad, la santidad, la justicia, que también se nos va a revelar. Pero la gracia del Señor tiene que estar en nuestra boca para volver a la comunión. Y cuando volvemos a la comunión, el deseo será agradarte, servirte y hacer lo que a ti te agrada. Señor, amo tu presencia. Deseamos cada día seguir en esta comunión. Enséñanos a amar y volvernos cada día hacia tu presencia y disfrutar lo que tú nos dices para ser esos portadores de la gracia y esos comunicadores de la gracia. Gracias, Padre, bendice a tu iglesia amada en este tiempo, en el nombre que está sobre todo nombre. Gracias, gracias al Señor. Amén y amén. Les bendigo en Cristo Jesús. Un abrazo grande, apretado ahí de amor, de gracia. El viernes estamos orando de las 19:30 horas para que se conecten y estemos unidos. Vamos a hablar y interceder la palabra y vamos a profetizar y vamos a seguir próximo miércoles hablando del profeta de la gracia, terminando hablando del profeta y el verbo y todo lo que tiene que ver con lo que Dios ha aportado y que vive dentro de nosotros. Les amo en Cristo Jesús. Un gran shalom de Dios, paz del Señor. Dios les bendiga.